Hola, vamos a continuar con la serie de vídeos sobre el principio básico de la energía eólica. Ahora ya comenzamos a ver, ahora vamos a ver el tema de la aerodinámica básica de lo que sería la forma de una pala del aerogenerador. Aquí vemos el corte de una pala de un aerogenerador. Lo que tienen son formas y perfiles aerodinámicos. Los primeros perfiles fueron extraídos directamente de los que se utilizan en aeronavegación. Y aquí podemos ver un poco las características principales. En la figura de arriba, ¿vale? Aquí podemos ver un poco las características principales. Lo más importante que tengo es el eje que va desde el extremo de la cola hasta el punto central de la zona de ataque, que se llama cuerda. Esta se llama la línea de la cuerda. Después el ángulo de ataque, que es el ángulo que hay entre la fuerza incidente del aire y del viento, ¿vale? y la línea de la cuerda. Este flujo de aire me produce una fuerza de esta forma, que la puedo descomponer siempre en dos componentes de fuerzas, una perpendicular al flujo de entrada, que se llama la fuerza de sustentación, que es la que me hace girar. Pensar que esto es una pala de aerogenerador cortada, ¿vale? Y la dirección del movimiento de rotación es esta de aquí, la L. O sea, la L es la que me produce el par de movimiento de rotación. Y después tengo otra componente en la misma dirección que el flujo, que se llama la fuerza de arrastre, que no es ni más ni menos que la resistencia que se opone. Estas dos fuerzas, o la fuerza principal F, o los dos componentes, o sus dos componentes, ¿a qué se debe? Se debe sobre todo a que el flujo de aire o las partículas de aire tienen que hacer un recorrido diferente por esta superficie o por esta. Como el régimen o el caudal de másico es constante, ¿vale? Por tanto el caudal másico aquí será el mismo que a la salida. Si veo yo aquí la partícula que tiene que hacer, el recorrido que tiene que hacer hasta llegar aquí al final a la vez que la otra partícula que va por este camino de aquí, la que va por arriba tiene que hacer más camino, por tanto tiene que ir a más velocidad para llegar al mismo tiempo y mantener el principio de continuidad o principio de conservación de la masa. Al ir a más velocidad, ¿qué me ocurre? Pues que disminuye la presión en esta cara de aquí. En cambio, en esta otra cara de aquí me aumenta un poco la presión y la diferencia de presión es la que me provoca esta fuerza que se denomina de sustentación. En cambio, la fuerza de arrastre sería la fuerza debido a la viscosidad, al deslizamiento sobre estas superficies o la superficie inferior del fluido viscoso que es el aire. Esto me provoca una resistencia debido a la capa límite, todo esto que habéis visto seguramente en cursos anteriores, y esto me provoca un rozamiento, y ese rozamiento a la larga se transforma en una fuerza, que es esta fuerza de arrastre o de rozamiento. Estas dos fuerzas, ¿cómo las trabajamos en el tema de los generadores? Pues se definen como dos coeficientes, que es el coeficiente de sustentación y el coeficiente de arrastre, y lo que se aplica es la misma fórmula que hemos visto prácticamente para todo lo demás. La fuerza de sustentación será este coeficiente por un medio de la densidad de aire por el área frontal. El área frontal se define como el área proyectada de esta figura, desde aquí hasta aquí, proyectada en este plano de aquí, ¿vale? Por la velocidad del aire al cuadrado. La fuerza de arrastre, pues su correspondiente coeficiente de arrastre por un medio de la densidad del aire por la área frontal, igualmente el área de todo el perfil proyectado en este plano, en el plano perpendicular a la transparencia, por la velocidad de aire al cuadrado. Por otra parte, una cosa muy importante que tenemos es que los perfiles, ¿vale?, tienen un ángulo de ataque determinado con respecto a la dirección del viento. Ya lo habíamos comentado en la primera transparencia. Y siempre este ángulo de ataque, ¿vale?, a un determinado ángulo de ataque se alcanza el máximo de sustentación, que es la máxima fuerza que me hace falta a mí para mover el rotor, ¿vale? Por tanto, siempre tendremos un ángulo determinado que tendremos que colocar el perfil para que me alcance el máximo coeficiente de sustentación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en este perfil particular estábamos trabajando aproximadamente para 13 grados de ángulo de ataque,
¿vale? Recuerdo que el ángulo de ataque es los grados que hay entre la dirección del vector velocidad y la línea de cuerda. Y por último, ¿de dónde se obtienen estos coeficientes de sustentación y coeficientes de arrastre? Se obtienen totalmente de forma experimental en túneles de viento, donde se prueban distintos perfiles con diferentes cuerdas y ángulos de ataque y se miden sus correspondientes coeficientes de sustentación y coeficientes de arrastre. Nosotros, el ángulo óptimo que buscaremos siempre será el que maximice la sustentación y minimice el arrastre o rozamiento. Es decir, como lo que tenemos que buscar siempre la mínima relación entre el coeficiente de arrastre partido por el coeficiente de sustentación. Este ángulo de ataque que me determina la mínima relación, ¿qué pasa? Varía a lo largo de la longitud de la pala. Esto lo veremos para poder calcular la pala que haremos de nuestro mini generador eólico, lo veremos en otro vídeo posterior. Muchas gracias. Ya de momento con esto hemos visto todo lo que serían las principales características aerodinámicas de una pala.